Muy bien, bueno, pues vamos a empezar un pequeño estudio. Queremos empezar un pequeño discipulado de principio a fin, un discipulado pequeño, básico, y queremos empezar por el principio, por el inicio. Muy bien, así es que este es el estudio número 1 y se llama Lo que enseña la Biblia acerca de Dios. ¿Ya todos tienen su página, su página de estudio? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el tema del día de hoy? Lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Lo que enseña la Biblia acerca de Dios. Esto es importante entender que la Biblia, pues obviamente es un libro de Dios, pero ¿qué enseña la Biblia acerca de Dios? La Biblia habla acerca de muchas cosas. Habla acerca de la tierra, del comportamiento del ser humano, habla del diablo, habla del fin del mundo, ¿no? ¿De qué más habla la Biblia? De la creación de la tierra. Habla de la creación del mundo, de la tierra. ¿Qué más? De la crucifixión y de la resurrección de Cristo. Crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Habla de un cielo y de un infierno. Habla de un cielo, de un infierno. ¿De qué habla la Biblia? Algo que te suene en la mente. Milagros. Habla milagros, muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar el primer pasaje de las Escrituras. Antes de eso vamos a hacer una breve oración al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad, tu bondad. Rogamos, Espíritu Santo, que nos guíes, que nos dirijas y que podamos aprender de tu santa y preciosa palabra. En el nombre de Jesús, Padre, rogamos que tu presencia esté en medio de nosotros y que tu palabra, Señor, nos guíe y nos instruya a toda verdad. Que el Espíritu Santo sea dirigiéndonos, guiándonos, enseñándonos, y que todo lo que en esta hora estemos estudiando, Señor, sea para bendición de muchos y de a todos aquellos a quienes enseñemos en un futuro. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Muy bien, entonces miramos la primera pregunta. Y la primera pregunta en cuanto a Dios es: ¿cuántos dioses hay? ¿cuántos dioses hay? Así es. Y bueno, esa es una pregunta interesante porque si preguntamos en el mundo, ¿cuántos dioses hay en el mundo? Miles. Miles. ¿Alguien me puede mencionar el nombre de un dios? Shiva, Shiva. ¿Y eso qué es? dios de la India, ¿no? Un dios de la India. Ok. ¿Alguien puede mencionar algún otro dios? Porque es que hay tantos dioses. Buda, Buda. ¿Y ese qué es? un dios de los chinos. Un dios de los chinos. No, él no es un dios. Él es un instructor Es un- mental. No sé. Es un nombre como teológico, pues que viene de la China. Ok, bueno. Otro dios que quieran mencionar. ¿Cuántos dioses hay? Esa es la pregunta. Miles. Miles. ¿Mencionamos alguno? La comida. La comida. ¿La tomamos como un dios? Unos. Algunos la toman como un dios. Ok. ¿Y tú qué puedes mencionar? ¿Algún dios que tú tengas en mente, que recuerdes, que se menciona? Ya no, ya se acabaron. No. Bueno, no que había miles, Sí, hay miles. pero no sabes sus nombres. Bueno, ¿cuántos dioses hay? Vamos a leer la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 6 y vamos a apuntar la respuesta allí. Así que por favor, busca en la Biblia, en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 6 y dale lectura y vamos a encontrar la respuesta de cuántos dioses hay. Isaí, entonces busca el libro de Efesios capítulo 4 versículo 6 y ahí vamos a encontrar la respuesta de cuántos dioses hay, de acuerdo a lo que la Biblia dice en cuanto a cuántos dioses hay. Amén. Yo lo tengo. Pastor.
Usted lo tiene. A ver, léalo, joven. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso no es correcto. Ujú. Es todo, ¿no? Sí, así es. Entonces aquí en el versículo, Efesios 4, versículo 6, encontramos que hay, lo leemos todos juntos, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nosotros debemos de adorar es solamente un Dios. En la Biblia encontramos, que hay muchos dioses que otras personas adoraban. Adoraban otros dioses. Mas sin embargo, Baal es un dios que está en la Biblia mencionado. Mas sin embargo, todos esos dioses, el Señor dice en su palabra que no son dioses. Dios Padre, el Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice que Él y solamente Él es Dios. Por tanto, no debemos de adorar otros dioses o otras imágenes o otras cosas, ídolos o algunas otras cosas, sino que es Dios y solamente Dios a quien debemos de adorar. Y conforme vayamos avanzando en el estudio, iremos mirando más acerca de Dios. La siguiente pregunta, vamos a ir, entonces, ¿qué escribimos en el punto número 1? ¿Cuántos dioses hay? Un Dios. Un Dios. Un Dios solamente. Entonces lo escribimos. Y así, mientras escribes, vamos a pasar al número 2, donde ahora, ya que la Biblia nos habla acerca de Dios y nos dice que hay un Dios, ahora queremos saber cómo es la naturaleza de Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Y espero que ahora sí lo puedas leer. El libro de Juan, capítulo 4. Verso 24. Capítulo 10. 4:24. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así es. Entonces, ¿qué aprendemos de este versículo? Que Dios es espíritu. Que Dios es espíritu. Entonces, ¿Dios es físico? No. De acuerdo a la escritura, en los versículos que estamos leyendo, Dios es espíritu. Y por tanto, es necesario, dice, que se le adore como en espíritu Y en verdad. y en verdad. Entonces, para hacer a un lado, porque es que vivimos en un mundo donde hay como un gran monte de muchas creencias. Entonces, ¿será válido que yo lleve una ofrenda de flores para Dios? ¿Será válido? Estoy llevando algo físico. No. ¿Será válido? Dios es espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, si Dios es espíritu, ¿qué ofrendas pueden valer para con Dios? ¿Las ofrendas físicas entonces no valen? Sí valen, porque también en el tiempo antiguo se daban físicas. Uh-huh. Pero eso lo tenían que ganar y fue el esfuerzo que les dio, no la cosa. Les dio el esfuerzo porque ellos cosecharon todo ese pan. Uh-huh. Y fue el esfuerzo que le dan a Dios, no el pan. Eso- Luego se lo comaba. Exacto. Eso era más como para limpiarse de pecados, no por darle gracias a Dios, pues para pedirle perdón pues, a Ujú. Dios. Hoy, ¿de qué manera podemos nosotros dar una ofrenda a Dios? Dar nuestro tiempo. Dar nuestro tiempo.
Exactamente, es una manera de dar ofrenda a Dios, dar nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Dios es espíritu. Así es. Cuando nosotros damos ofrenda monetaria de economía, en realidad sí estamos dándole la ofrenda a Dios, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Dando oficio. ¿Dando qué? El esfuerzo. Dando un esfuerzo. Así es. En realidad estás dando de tu trabajo, de tu tiempo que gastaste en el trabajo, ¿verdad? De eso estás dando. ¿Y se lo estás dando directamente a Dios? No. No. No precisamente, ¿verdad? Lo estás dando para que la iglesia continúe, para que haya cosas de primera necesidad en la iglesia, etcétera. Pero en realidad no lo estás dando a Dios. Entonces, si cuando tú das tu dinero, lo estás dando para Dios, pero no es de que Dios lo agarró y se lo metió a la bolsa, ¿verdad? No. ¿Qué podemos dar a Dios que Dios lo pueda recibir? Realmente que Dios mismo lo reciba. No un pastor, no un hermano, sino que Dios reciba realmente una ofrenda, porque recuerda que Dios es espíritu. Las Entonces, gracias. ¿qué podemos darle a Dios? ¿Las gracias? ¿Qué más podemos darle a Dios? Alabanza. Alabanza, agradecimiento y como decía él, tiempo, tu devoción, tu agradecimiento. Es lo único que podemos dar a Dios, cada uno de nosotros. Y todos, desde el más pobre hasta el más rico, tiene el poder y la capacidad. ¿Para qué? Para dar a Dios. Todos pueden dar a Dios. Porque no se trata de dinero. ¿Me explico? No se trata de una ofrenda, un ramo de flores. Se trata de un corazón agradecido y un tiempo dedicado a Dios. En medio de este mundo lleno de tantas actividades y cosas que atraen nuestra atención, es precioso para Dios que tú tomes un tiempo y des gracias a Dios. Es hermoso. Muy bien, entonces, ¿qué escribimos en la pregunta número 2? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Obviamente que esto es muy corto porque la naturaleza de Dios es grande. ¿Alguien me puede dar otro atributo de la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, Dios es Omnipresente. Dios es amor, Dios es omnipresente, que eso quiere decir que ¿qué? Que está en todos lados. Omnipresente, que está en todos lados. Omni es como si dijéramos que todo es, para él todo es posible, ¿no? Todo presente en todos lados, omnipresente. ¿Qué otra parte de la naturaleza de Dios miramos? ¿Qué otro atributo de Dios miramos? Que es omnipotente. Que es omnipotente, que todo lo puede, así es. Es Padre. Es Padre, así es. Entonces, cuando nosotros escribimos cuál es la naturaleza de Dios y ponemos ahí Dios es espíritu, esa respuesta se queda como Corta. muy, muy corta porque Dios es mucho, mucho, mucho más que eso. Mas, sin embargo, como estamos empezando en el discipulado, en el estudio, pues vamos dando paso por paso. Así es que ahora vamos a ver el punto número 3. Ahora vamos a hablar de Dios y ¿quién? Y el hombre. Y el hombre. Es que una cosa es Dios y otra cosa es el hombre. Ahora dice, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? ¿Qué es la Trinidad? ¿A qué se le llama Trinidad? A tres. A tres. ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? Sí. No. ¿Sí? ¿No? No. ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? No sé. No. Sí, no sé. La palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. La palabra Trinidad es una palabra que usan los cristianos, los creyentes, las personas que hablan de las cosas de Dios, la usan para explicar que Dios es tres en uno.
que Dios es uno, pero que en Él habitan tres personas. Sí, me explico. Entonces, vamos a mirar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13. Vamos a esperar que nos dé lectura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13. Y vamos a mirar el versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. ¿Dónde miramos allí la Trinidad? 2 de Corintios 13, verso 14. ¿Dónde miramos la Trinidad de Dios? ¿Quiénes conforman la Trinidad? ¿Quiénes son esos tres? De acuerdo a la Escritura. El Señor Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo. Así es. Es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Ahí podemos ver las tres personas. ¿La gracia de quién? Del Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Y por último, dice, ¿y la comunión de quién? Del Espíritu Santo. Ahí están las tres personas que constantemente se le llama la bendita o la Santísima Trinidad, que son tres en uno. Amén. Amén. Preguntas al respecto de esto. ¿Cómo puede operar la Trinidad? ¿Cómo puede haber tres en uno? Porque Él nos sigue nuestros... Es como nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Ok. Somos cuerpo, somos sangre y somos ¿qué más? Bueno, ojos. hay una forma de explicarlo. Vamos a hablar de un ser humano, ¿ok? Vamos a hablar de mi persona en este caso. Ok. Yo tengo un hijo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué soy yo para ese hijo? Padre. Soy padre. Mas, sin embargo, ya que yo soy padre, yo mismo que soy padre, Eres esposo. también soy hijo, Oh. porque tengo un padre. ¿Sí ves cómo ya tengo ahí dos en uno? Sigo siendo la misma persona. Ah, tengo otra labor. Es muy diferente mi labor de ser padre de mi labor a ser hijo. ¿Verdad que sí? Es muy distinta. Pero también soy esposo. Y esa es otra labor. Entonces tengo muchas posiciones, mas sin embargo, ¿soy qué? Uno. Soy la misma persona, soy uno. No me divido en tres, soy el mismo, pero tengo diferentes acciones o actividades o roles. De la misma manera, Dios es tres en uno. Es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa es las tres personas de la Trinidad. Entonces, vamos a dar un repaso. ¿La palabra Trinidad existe en las Escrituras? ¿Sí o no? No. No existe. Entonces, ¿por qué se menciona eso de la Trinidad? Para mejor entender. Simplemente para poder dar a entender y explicar los roles que la misma Biblia habla, ¿verdad? De Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en un futuro hablaremos más acerca de dónde se mira la Trinidad, dónde observa la Trinidad, dónde miramos a los tres juntos. Muy bien, ya vamos casi a terminar. ¿Cómo es el carácter de Dios? Si yo te preguntara cómo es el carácter de tu papá, tú tendrías alguna opinión. Si yo te preguntara cómo es el carácter de tu mamá, tendrías alguna opinión. Si yo te preguntara cómo es el carácter de tu hermano, ¿qué dirías? Si te preguntara cómo es el carácter del maestro de tu escuela, ¿qué dirías? Todos tenemos un carácter, ¿verdad que sí?
Hay algunos que parece que tienen un carácter muy amable, muy chistoso, siempre se están riendo, pero tal vez los conoces muy poco. Tal vez solamente lo conoces en ese espacio en que se ríe y está muy chistoso, pero no lo conoces de todo el día. Casi la mayoría de las personas que las conoces todo el día, resulta que su carácter no es tan bueno, tan lindo, tan apacible como la gente piensa. Entonces, de acuerdo a la Escritura, ¿cómo es el carácter de Dios? ¿Qué crees tú? De tu opinión, de tu pensamiento, ¿cómo crees tú que es el carácter de Dios? Vamos a ver la primera respuesta aquí. ¿Cómo crees que es el carácter de Dios? Misericordioso. Misericordioso. Muy bien. ¿Cómo crees tú que es el carácter de Dios? Inteligente. Inteligente. Muy Para bien. conmigo Dios es amor. Y para con ella, Dios es amor. Muy bien, vamos a mirar entonces el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Cómo dice entonces? ¿Quién le da lectura? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amor. Entonces aquí miramos que Dios es ¿qué? Amor. Amor. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Amor. Amor. Amoroso. Por sobre todas las cosas, Dios es amor. Cuando la Biblia dice y observa y recuerda para atrás. ¿Se recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de el arca de Noé? Que dice la Biblia que cayó agua, y cayó agua, y cayó agua. Y dice la Biblia, y cayó agua, tiene esta expresión, en gran manera. El escritor quiere escribir la gran, vasta cantidad de agua que cayó sobre la tierra. Dice, y cayó agua en gran manera, a tanto que los montes más altos, las montañas más altas del mundo, dice que esas montañas, ¿qué pasó? Sí. Se taparon. Se Entonces el escritor dice, en gran manera, tanta, pero tanta agua fue la que cayó sobre el mundo. Es lo que está tratando de expresar. Y él usa la palabra ¿qué? En gran manera. De la misma manera, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16, usa la misma palabra el escritor para hablar del amor de Dios. Y ahora dice, ¿cómo dice? Porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo. Entonces ahí miramos que como las aguas cubren el mundo, de la misma manera, en la misma magnitud, ¿qué pasa? Dios nos ama y nos amó. Amén. Dice, y que tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito. Ya habíamos hablado anteriormente que la palabra unigénito no precisamente quiere decir único de solo uno. Decíamos que la palabra unigénito quiere decir único ¿de qué? Único de uniquísimo. Uniquísimo. Único de sin igual. No hay otro como él. Cuando Dios le habló a Abraham, Dios le habló a Abraham y le dijo, quiero que me entregues a tu hijo. A tu único. Ajá. Y le dijo, quiero que me entregues a tu único hijo. ¿Era su único hijo? No. Sí. No. ¿Qué otro hijo tenía? Ismael. Tenía Ismael. Entonces, cuando Dios le dice, quiero que me entregues a tu único hijo, ¿Dios no sabía? Sí.
sabía. ¿A qué se refería cuando le decía, quiero que me entregues a tu único hijo? No era que no reconocía como hijo de él al otro. Era como su amado, su anhelado. Su único, su sin igual, el que para ti es muy, pero que muy especial, tu sin igual, tu muy único. De la misma manera dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo, ¿qué? Unigénito, único, sin igual, el más especial, el más lindo, el más hermoso, porque de acuerdo a la escritura, todos somos hijos de Dios, ¿no? Mas sin embargo, Dios dio a su unigénito hijo, para que todo aquel que ¿qué? Que en él cree, no se pierda, Mas mas tenga vida eterna. Entonces, encontramos en la Biblia que Dios es amor. ¿Cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios es Único. amor. Amor. Muy bien. Ya para casi terminar, vamos a ver el punto número 5. ¿Cómo nos considera Dios? ¿Cómo nos mira Dios? ¿Cómo nos considera Dios a nosotros? ¿Qué piensas tú de cómo nos considera Dios? Isaí, ¿cómo nos considera Dios? A tu forma de pensar. Como sus hijos. ¿Nos considera como sus hijos? Joel, ¿cómo nos considera Dios? Ovejas. Como ovejas. Pues la Biblia habla de eso, Ajá. que Dios nos considera como ovejas. Así vio Cristo al mundo. Dice que los vio con lástima, los vio con pena, porque eran como ovejas Sin pastor. sin pastor, como ovejas perdidas, como ovejas sin casa. Y así hay mucha gente en el mundo que caminan como ovejas sin un lugar donde comer, sin una casa, sin un lugar al que llaman hogar. Y así está el mundo, ¿a poco no? Hay muchas personas que no tienen un hogar. Y no me refiero a las personas que viven en las calles. No me refiero a las personas que están pidiendo dinero en los semáforos. Me refiero a personas que tienen una casa. Tienen una casa, algo físico. Mas sin embargo no tienen un hogar. Tienen pleito con sus padres. Tienen pleito con sus hermanos. Tienen pleito con su pareja, tienen pleito con sus hermanos carnales de años, primos, no tienen un hogar. A eso me refiero. No tienen un hogar, no tienen un lugar en el que quisieran estar. Tienen un lugar en el que no quisieran estar, que solamente van para dormir, bañarse, medio comer y se quieren ir de la casa. Porque allí no son felices, porque ahí no están a gusto, no tienen un hogar, son como ovejas. Y Cristo los miró y dice la Biblia que les dio tristeza. Pastor. Les dio tristeza. ¿Por qué dice? Porque los miraba como ovejas Sin que pastor. no tenían pastor. Así es. Entonces, es interesante lo que tú hablas acerca de cómo nos considera Dios. Él hablaba y decía, nos mira como ¿qué? Como hijos. Joel dice, nos mira como ovejas. Y Amparo, ¿cómo dice que nos mira Dios? Somos sus hijos. Somos sus hijos. Muy bien. Bueno, vamos a leer la Biblia porque aquí no hay respuestas ni buenas ni malas. Aquí son puntos de vistas, mas sin embargo vamos a leer lo que la Biblia dice. Vamos a mirar el libro de Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Nuevamente miramos, ¿qué cosa? Lo leemos todos juntos. ¿Ya lo Mira, tienen? Había un hombre. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Ya lo tienes, Joel? Creo que sí. Ok, lo leemos juntos. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo No nos conoce. porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? ¿Nos considera como qué?
como hijos. sus hijos. Como sus hijos, así es. Por tanto, no debemos de tener temor, no debemos de tener miedo, debemos de estar confiados porque Dios nos mira con amor y nos mira como sus hijos y somos sus hijos. El Señor Jesucristo lo confirmó. En una ocasión llegaron ante el Señor Jesús y le dijeron: Señor Jesús, tus padres, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Qué fue lo que contestó el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así es, sino que Él mismo dijo: ellos son mis hermanos, ellos son. Muy bien. Y por último, la última pregunta, la pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Todos. Todos tienen problemas. Vamos a mirar el libro de los Salmos, capítulo 40. ¿Tú crees que Dios se preocupa por tus problemas? ¿Cómo preocupa? Sí. Dios tiene cuidado de tus problemas. Dios tiene atención de tus problemas, de tus aflicciones. Salmo capítulo 40. Salmo capítulo 40, del versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Así es. Y por último, el último versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Así es. Verán Ujú. estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Entonces, encontramos aquí en el versículo 1, pacientemente, ¿qué? Esperé. Jehová. Y dice la escritura que Dios, ¿qué hizo? Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así es. Dios oye nuestras oraciones. Si Dios oye nuestras oraciones y Dios es todopoderoso, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurren tantas cosas? ¿Por qué pasan tantos problemas? ¿Por qué hay tanta necesidad? Porque sí. Porque sí. Por el pecado, Porque necesitamos aprender. por la Necesitamos desobediencia. aprender. Bueno, son varios temas profundos, todos ellos son ciertos. El versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo. ¿Cómo se encontraba esta persona? ¿Del pozo de qué? De la desesperación. De la desesperación. Estaba desesperado. ¿Tenía paz? No. No. No tenía paz. Sentía que se encontraba en un lodo cenagoso. ¿Qué es un lodo cenagoso? Un lodo cenagoso es como un pantano en el que como que te hundes, como que no te cuesta trabajo, como que te agarra el lodo, te agarra tu pie y como que cuesta trabajo hasta sacarlo, ¿no? Como que hace succión y como que no quiere salir, y ese era el lodo cenagoso. Se encontraba atrapado. Sí, eso, quicksand. Se encontraba atrapado. Y entonces dice la escritura: puso mis pies sobre ¿qué? Peña. Sobre peña. ¿Qué es peña? Roca. Roca. Es una roca. Es una roca fuerte, de apariencia lisita. No rocosa, picuda, así que molesta, sino de apariencia lisita. Son una peña. Entonces, dice la escritura, ¿cuál es la diferencia de entre un lodo cenagoso o quicksand y una peña? Una peña es firme. La peña es firme. Por eso dice la escritura: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mis pasos ya no eran torpes, no eran que con trabajos, ¿verdad?
Ya sus pasos eran normales, derechos. El hombre sin Dios no puede salir adelante. El hombre sin Dios se encuentra como en el lago cenagoso, como en el pantano, como en quicksand. No puede avanzar con rapidez, no puede correr. ¿Alguien ha tratado de correr en el agua? No, pues sí, un poco. ¿Sí? ¿Y es fácil correr en el agua? No. No es fácil, cuesta trabajo, eso molesta. Ahora imagínate en el lago, en el lodo, mucho más trabajoso. Pues el hombre sin Dios no puede avanzar. El hombre sin Dios trata de alcanzar con sus propios medios, con sus propios esfuerzos, pero se cansa y no va a poder. El único que te va a ayudar a que tus pies caminen sobre una roca firme y que tus pasos sean seguros es Jesucristo, es Dios. Es por eso la importancia de que el hombre y la mujer busquemos a Dios, porque cuando nosotros no buscamos a Dios, estamos buscando con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros no buscamos a Dios, estamos en ese lodo tratando de salir nosotros con nuestras propias fuerzas. Y no es con nuestras fuerzas, sino con la fuerza de Dios. Muy bien. Y por último, ¿cómo se encontraba la persona entonces? En el versículo 2. Desesperado. Mas sin embargo, cuando él clamó a Dios, Dios le escuchó. Dios le escuchó porque Dios es amor. Dios le escuchó y dice la escritura en el versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. De la desesperación pasó al canto, al gusto, al gozo. Y eso lo experimentan muchas personas todos los días. Personas que se encontraban al borde de la desesperación, al borde del suicidio, al borde de creer que todo se perdió. Dios cambia todo eso y ahora están hasta cantando. Ahora están adorando, ahora se encuentran solos mientras trabajan, se encuentran que están entonando una alabanza que ni siquiera es intencional, sino que les brota, les nace, les sale, porque hay paz, porque Dios los sacó de la desesperación. Pregunta, y con eso terminamos, ¿cuál fue la clave? ¿Cuál fue la clave para que esa es la respuesta? ¿Cuál fue la clave para que esta persona que se encontraba en el fango de la desesperación pudiera poner sus pies en una roca, en una peña firme? Esa persona que se encontraba desesperada ahora se encuentre cantando. La clave se encuentra, el puente se encuentra entre una cosa, entre lo malo y lo bueno, entre la desesperación y la paz. Se encuentra únicamente ¿qué? El clamor, Jesucristo, clamar a Dios. Eso es todo. No hay nada que te impida clamar a Dios. No hay nada. Dios dice, venid a mí, todos los que estéis ¿qué? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No hay absolutamente nada que nos impida acercarnos a Dios. La Biblia dice que Él no nos reprochará. La Biblia dice que Él no nos reprochará nuestras acciones. Solamente clamemos al Señor y Él hará el resto. Amén. Muy bien, entonces vamos a hacer oración a Dios. Dios se preocupa por nuestros problemas, ¿sí o no? Sí. Y Él te quiere ayudar. Pero lo único que tú tienes que hacer es clamar. Esa era la pregunta que yo había hecho en el principio. ¿Por qué si Dios quiere ayudar y Dios puede ayudar, por qué la gente pasa por tantos problemas? No claman. Porque no claman, porque no piden, porque no buscan a Dios, porque quieren seguir en el fango cenagoso, luchando ellos con sus propias fuerzas. Que no te pase eso, porque tu vida se va a desgastar. Que no te pase eso. Clama a mí, dice el Señor, y yo
te responderé. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra tuya. Rogamos, Señor, que tu palabra se haga vida, que tu palabra se haga luz, que tu palabra, Señor, sea una esperanza, que tu palabra rompa cadenas, que tu palabra, Señor, actúe de una manera maravillosa, poderosa, Señor, que tu palabra sea como martillo, como espada, Padre, en el nombre de Jesús, y que tu palabra, Señor, sea viva en cada corazón, en cada oído. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén.